Vamos a empezar hoy una nueva serie en estos días y retomaremos en enero lo que habíamos visto de Nehemías, porque la historia de Nehemías va a seguir. Pero estamos en esta época de Navidad y no sé a cuántos les gusta la Navidad. Yo sé que hay los Navidad fans y los no fans de la Navidad, pero uno que otro gris de repente y todo eso. Pero sabes, a mí me gusta la Navidad. Me gusta la Navidad porque es algo muy especial. Que la fecha no es lo importante. Lo que importante es el acontecimiento. Navidad es nacimiento. Y el punto es que no es cualquier nacimiento, es el Hijo de Dios haciéndose carne para salvar al pecador. Eso es lo que significa Navidad. Y vaya que sí es algo importante. Ahora dicen que quizá es uno de los temas más difíciles de predicar, porque tenemos demasiada información, conocemos la historia bastante bien conocida, es decir, por todos lados oímos que es Navidad, aunque últimamente también hay mucha información que distorsiona lo que es la Navidad. Y yo soy un celoso de la Navidad de una manera correcta, es decir, de lo que apunta al nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador, que necesitábamos con urgencia. Eso es lo que es el nacimiento. Y aún aquí en la iglesia siempre estoy peleando con algunos puntos que digo, hey, es que esto es Navidad. Esto otro no es Navidad, esto es Navidad. No, porque estamos en una sociedad que tiene mucha información. No sé qué piensas Navidad, pero de repente te aparece el color rojo. No, ¿por qué? Porque comercialmente es medio roja, ¿no? Y es la Coca-Cola atrás de todo esto, y ya sabes, ¿no? Y empezamos a oír quizá de repente un jojojo y luego jingle bells, jingle bells. Eso no es Navidad. Eso no es Navidad. Esta serie se llama La Primera Navidad y quiero llevarte a la esencia, a la luz de la palabra de Dios. Y yo puedo ver que Dios estaba preparando exactamente. El motivo de la Navidad es que toda la escritura apunta a Jesucristo. El centro de toda la escritura, de toda la Biblia, es Jesús. No sé si estás de acuerdo con eso, pero desde Génesis hasta Apocalipsis todo apunta a Jesús. No lo puedes perder de vista. El centro es Jesús. Es exactamente el objeto de todo, porque era la redención de nosotros. Entonces aún vemos profecías, y estaba pensando en esto porque no me había dado cuenta, pero cada vez que viene esta temporada de Navidad, a mi mente vienen las profecías, porque hay muchas profecías del nacimiento de Jesús. Es decir, Dios se tomó el cuidado de planear el nacimiento de Jesucristo, de su Hijo. Él lo estaba pensando también, estaba preparando a las personas para recibirlo. Y aún desde el Génesis empezamos a ver palabras que estaban refiriendo a la necesidad de un Salvador. No sé si lo alcanzamos a ver en esto, pero Dios está planeando. Y cuando vemos los evangelios, vemos que le ha encargado a un ángel, y ahí está el ángel Gabriel encargado de preparar ese nacimiento. Me llama tanto la atención. Ahora en nuestra iglesia hemos visto bodas a cada rato. Todavía hay y todavía habrá el próximo año muchas. Y sabes, no sé, pero me empiezo a convertir en un wedding planner, algo así más o menos. Soy pastor wedding planner. Ahora es mi función, porque son tantas bodas que nos han tocado que de repente me meto un poco en el asunto y digo, no, esto te va a quedar bien, y le hacemos así, y yo me quito y entra el fotógrafo y toma. No, ya estamos un poco preparados en eso. Pero yo veo algo en la escritura, que Dios está preparando a tanto detalle el nacimiento de su Hijo. Veo un ángel, y quizás no es un wedding planner, pero sí es un burning planner. O sea, porque la planeación del nacimiento de Jesús fue algo que Dios se tomó el tiempo de prepararlo. Hay profecías muy especiales, que nos hablan de 740 años antes, 650 años antes. Aún, como lo decía, desde el Génesis se está apuntando al nacimiento de Jesús. Y quiero decirte algo, porque Dios tenía señales. Dios iba a dar señales. Iba a nacer su Hijo. No sé si has oído esta frase últimamente: habrá señales. Dios iba a salvar al mundo, habrá señales.
¿Sabes? Y Dios lo estaba preparando de una manera especial. Ahora, cuando viene un nacimiento, tú no te pudieras imaginar la planeación del nacimiento de Jesús como fue. O sea, ahora conocemos la historia, pero tú como padre hubieras planeado el nacimiento de tus hijos de esa manera, que el Hijo de Dios naciera en un pesebre. En un pesebre, se oye bonito pesebre, pero es la tabla donde la vaca agarra la alfalfa y la vaca tira la baba, ¿no? Así lo veo de alguna manera. O sea, no era el lugar más salubre. Era un lugar así como quizá no tan limpio, ¿no? Ahí iban a ser. Conocemos la historia de los reyes que iban a llegar a buscar, de los magos, magois quizás es la palabra que se usa en el original, que iban a llegar a adorar a Jesús. Ellos iban siguiendo una señal que era la estrella, y cuando la estrella se detiene, ¿a dónde van? Van al palacio de Herodes, porque el rey debe de nacer en un palacio. No van a estar pensando que van a nacer en un pesebre. Y la idea de una cabañita así bonita no es el lugar del nacimiento. En realidad, en Belén, los lugares donde se refugiaban los pastores eran como cavernas, eran como cuevitas que estaban en las montañas. Ahí se tapaban de la noche. Entonces, a veces tenemos una concepción, pero en todo esto, ¿cuál era el plan? Y yo no puedo dejar de pensar en lo que fue cuando iban a nacer nuestros hijos. Nosotros tenemos 3 hijos, la mayor de ellas es Rebeca, y fue cuando nos inauguramos de papás. Y la verdad que puedo pensar esto, no me hubiera imaginado que pudiera prepararse un nacimiento como fue el de Jesús. Es muy especial. Cuando yo recuerdo de repente que estábamos recién casados, y así pasa en la mayoría de los matrimonios, porque de repente llega mi hermana con sus hijos a unas vacaciones, del aeropuerto a la casa, y como a las 2 horas mi esposa y yo nos vimos y dijimos: no estamos preparados para esto. Eso fue lo primero que hicimos, porque fue un huracán, así en unos minutos, sus hijos por todos lados y todo. Pero después empieza, no sé, algo empieza a pasar, y compramos un perro. Porque mucho empieza así la historia, ¿no? Empieza un perro y no sé, así pasa. Pero llegó el día que tenemos la noticia, ¿no? Mi esposa dice: creo que estoy embarazada. ¿Segura? Segura, bueno, luego cuento esa anécdota, pero está un poco larga. Y después de eso fuimos al ginecólogo la primera vez. Le iban a hacer algo que yo no había visto, era ultrasonido. Llegamos ahí y el doctor empieza a explicarnos, pone el ultrasonido, y tenía como 3 meses de embarazo y era de 3,5 centímetros. Para mí sorprendente, 3,5 centímetros. El doctor nos lo empieza a mostrar y me dice: mire, y así, y esas son sus piernitas. No sabes qué gozo, así un gozo tremendo de verlo, de verla así. Yo estaba fascinado, y después mueve el aparatito el ultrasonido, y de repente se empieza a oír y dice: ese es su corazón. Un gozo indecible. Yo estaba feliz, dije: su corazón está viva. Y para mí fue un impacto. Y déjame decirte, aprovecho la oportunidad: siempre defenderemos la vida. Siempre defenderemos la vida. La vida estaba ahí. La vida empieza desde ese momento de la concepción. A mí me quedó tan claro: mueve sus piernas, está latiendo su corazón, es mi hija, y hemos de ver lo que el Señor va a hacer. Estábamos ahí y yo estaba feliz. De hecho, yo ganaba súper bien en esa temporada. Estaba feliz sabiendo allá al doctor. Le digo: doctor, ¿cuánto cuesta un aparatito de estos? Yo ya quería diario estar ahí viendo cómo estaba en esa parte. Y me dijo: no, señor, no es para eso. O sea, tranquilo. ¿Sabes? Entonces, al fin de cuentas, venía el nacimiento. Esos fueron 6 meses antes de que ella naciera. Tenía 3 meses. Estábamos con los doctores planeando, dándole el seguimiento. Los doctores vivían lejos de donde nosotros vivíamos, y se acercaba el tiempo del parto, y queríamos que naciera Rebeca, que naciera natural. Mi esposa anhelaba que naciera natural, pero el bebé nunca se encajó.
Entonces esperábamos que se encajara y no se encajó. No, llegó el momento que se estaba tardando, la placenta empezó a perder oxígeno, que es algo de lo que pasa, envejecer la placenta, y le hicieron un examen, un ultrasonido por ahí, dijeron ya es tiempo de que la saquen, tiene que ser cesárea si no se ha encajado. Hablamos con el doctor, dijeron sí, empieza a tener como ese sufrimiento fetal de alguna manera. Y dijimos a los doctores, ya ellos se habían quedado de encargarse de todos los temas médicos. De hecho, yo había visto algunas opciones en el camino. Yo estaba nervioso, yo no sabía qué hacer. Los doctores dijeron, bueno, ¿quiere estar en medio del parto? ¿Usted quiere filmarlo? Y yo dije, no, gracias, si quiere puedo estar afuera también, no pasa nada. Y mi esposa dijo, si yo voy a estar allá adentro, tú vas a estar allá adentro. O sea, no me quedó duda de cuál iba a ser lo que iba a pasar en ese lugar. Y bueno, estaba todo planeado, pero un poco sospechosos los doctores, porque de repente ya se acercaba la fecha y le dije, doctor, ya está todo, ya está el hospital. Y dice, sí, pierda cuidado. Total, llegó el día que vamos hacia con ellos. Llegamos y dice, bueno, una mala noticia, no hay lugar. No hay lugar, y donde hay lugar es una sala común y pues allá será el parto. Dije, pero ¿cómo? Habíamos quedado, habíamos dado anticipo y todo eso para que todo estuviera en orden. Yo planeándolo bien a detalle, me gustan esas cosas con cuidado. Y de repente a empezar a buscar hospital en el momento que ya tenían que sacarla porque ya estaba madura la placenta. Y empezamos a buscar, y de hecho peregrinamos de alguna manera. Y me acuerdo que el doctor se para en una clínica en el camino, mi esposa pues ya a punto, y le digo, no, espérate aquí, no te bajes, yo me voy a bajar. Vi raro el lugar, me bajo, entro y para mi sorpresa, un lugar sucio. Me acuerdo las películas del Santo, así se veía el quirófano, así viejo. No, y me acuerdo que volteo y veo la puerta carcomida, oxidada. No sé si soñé cucarachas ahí o algo así, pero dije, esto está sucio, pero sucio. Regreso al coche y le digo a mi esposa, no, aquí no va a ser. Conozco veterinarias mucho más equipadas, así que no va a ser aquí, ¿no? Y así, total, no había lugar para que ella naciera. Yo había hablado a otro lugar, era un buen hospital. Yo había nacido ahí muchos años antes. Entonces, total, llegamos allá y la historia así, pero y no cuento lo del parto porque todavía estuvo medio más fuerte la cosa esa ocasión. Pero al punto que voy, yo lo hubiera planeado todo seguro, todo en el mejor lugar. Y me sorprende cómo Dios lo planeó de tanta manera, porque si tú te metes a la historia del nacimiento de Jesús, pareciera como un caos. No hay lugar en el mesón, hay un edicto que los hace cambiarse de lugar. Por aquí alguna cosa no hay, pues ni modo aquí. No, pero algo aprendí en medio de esta enseñanza, es que aunque para ti y para mí parezca un caos, Dios tiene el perfecto control de las cosas y su salvación está por llegar a nuestras vidas. Dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Y Jesús estaba profetizado y Dios estableció señales para que nadie se perdiera, es decir, para que todos pudieran estar anhelando la salvación, pero no se confundieran y pudieran ser precisos. Ciertos requisitos estaba dando el Señor. Dios usó a los profetas para describir el nacimiento de Jesús. Quiero ir a una de las profecías quizá más importantes que están dadas sobre Jesús, y está en Isaías, es el capítulo 7, versículo 14. Isaías es profeta entre 700 años, más o menos 740 pudiera haber sido. Algunos creen que por ahí de 735 antes de Cristo pudo haber sido esta profecía. Y es una profecía fundamental. Es una profecía fundamental. Ahora, si tú y yo le quitáramos a nuestra mente todo lo que conocemos de la Navidad, sería genial, porque quizá la podríamos entender de la manera correcta. La
primer Navidad. Nadie ha celebrado en ese momento Navidad, pero Dios empieza a profetizarla. Dios empieza a dibujar lo que va a ser la foto de la primera Navidad. Isaías 7:14 dice así, ¿me ayudas a leerlo? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios está hablando. Toda la Biblia apunta a Jesús. No lo pierdas de vista. El centro de la Biblia, de la palabra de Dios, es Jesús. La revelación de Jesús, mostrar quién es Jesús, mostrar lo que haría Jesús. Entonces, por lo tanto, el Señor mismo dará señal. Puedes decir conmigo, hay señales. Hay señales, y me encanta esto, hay señales. Y dice, y aquí la Virgen concebirá. Y es difícil predicar esto, porque si yo digo una virgen, ¿qué te estás imaginando? Es una imagen, no sé, te puedes imaginar una figura religiosa. Pudiera ser lo que más fácilmente viene, pero lo que está diciendo esta palabra, que habrá señales, y he aquí una virgen, es decir, una mujer joven que nunca ha tenido relaciones sexuales, va a tener un hijo. Es un imposible. Es un imposible. Tendría que haber una relación sexual para tener hijos, pero lo que Dios va a hacer un milagro. Entonces la idea que Dios está dando es que va a suceder un milagro, y dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, Dios está empezando a describir algunas cosas. Vamos a la palabra de Dios en otra versión, y dice Isaías 7:14, muy bien, el Señor les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. El primer punto que quiero decirte esta mañana es que hay señales. Dios estaba dando señales. Una de ellas, muy conocida de nosotros, no tenemos la referencia de una profecía para ello, pero sí tenemos la referencia de los hechos, que en la Biblia dice que venían unos magos de Oriente, y que ellos iban siguiendo la señal de una estrella. Dios da señales, Dios da direcciones, Dios hace algo sobrenatural para revelarnos a Jesús. Entonces esos hombres, esos magos de Oriente, llegaron donde se paró la estrella, y ellos pensaban que estaba en un castillo. Por eso tocaron las puertas del palacio del rey Herodes, pero Herodes no lo conocía. De hecho, Herodes entra en estrés supremo, porque sabe que va a haber un redentor, un rey redentor, y empieza una persecución. Otra de las ideas y las señales que conocemos mucho es la de los pastores. Quiero que veas en esta escena, en una escena está Jesús naciendo en una cueva, naciendo en un pesebre, pero en ese mismo momento los pastores que están en las llanuras reciben unos ángeles, y los ángeles le dicen, hey, les tengo buenas noticias que son de gozo para todo el pueblo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Déjame decirte esto, son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Os ha nacido un Salvador, que es Jesucristo, quien es el Señor. Qué punto tan importante. Jesús es Salvador, Jesús es Señor, es las dos cosas juntas. Tú y yo tenemos que entender que la salvación la recibimos bajo el señorío de Cristo Jesús. Si Jesús es Señor, es Salvador. Tú no puedes decir, yo nada más recibo la salvación sin el señorío de Jesús. Tú y yo necesitamos el señorío de Jesús para recibir la salvación. Es decir, Él es Rey, Él es el Señor, Él es la autoridad, Él es el que nació, Él es el que venció la muerte. Es súper importante, porque el nacimiento de Jesús tiene un propósito. No es nada más un bebé nació, no, ese bebé era muy, muy especial. Entonces hay señales. Quiero darte 3 señales si nos da tiempo esta mañana. 1, nacerá de una virgen. 2, nacerá en Belén. 3, será del linaje de David. Después nos hace la Biblia una explicación que es un hijo y que su nombre es Emmanuel. Quiero llevarte al primero. El propósito de las señales: revelar a Jesús como el Mesías prometido. Es decir, Dios da profecías que se vuelven señales
para revelar a Jesucristo. Pero es la confirmación del cumplimiento de las profecías. Es decir, hay una profecía, pero luego está el cumplimiento de la profecía. Y en el cumplimiento se está comprobando la autoridad de Dios, la omnisciencia de Dios para ver el cumplimiento de ellos. Lo voy a leer de esta manera: las señales es la confirmación que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. No, qué interesante. Tú no puedes perder de vista esto, porque son las profecías mesiánicas, es decir, las profecías del nacimiento de Jesús, son pocas en comparación a las profecías del regreso de Jesús. Es decir, el nacimiento de Jesús significa la primera venida de Jesús, ¿ok? Pero hay una segunda venida de Jesús profetizada y también hay señales. Muchos se perdieron de las señales de la primera venida de Jesús, y en vez de estar a la puerta reconociendo cuando Jesús viniera, quedaron sin tomar en cuenta ello y se perdieron el acontecimiento. Y tú y yo sabemos que Jesús va a regresar, amén. Sabemos que viene de regreso y tenemos que estar claros que también habrá señales. Es decir, las señales anticipaban la llegada y estaban confirmando cuando se cumplían el plan de Dios perfecto. Ese es el primer punto. Revelaban a Jesús como Mesías, era el cumplimiento. Después, las señales vistas mostraban la soberanía de Dios. Dios estaba en el control de todas las cosas. Dios estaba guardando los eventos. Puedes imaginarte que todo parecía un caos, pero las profecías se estaban cumpliendo. Nacería de una virgen, ya está María. Nacería en Belén, pero ellos estaban en Nazaret. Es decir, se estaban cumpliendo. Dios está en control. Puedes decir conmigo: Dios sigue estando en control, porque era un plan de salvación. Después, las señales sirven para señalar la oportunidad de todos para conocer la salvación. Jesús es el Salvador tanto de los judíos como de los gentiles. Hay una historia que vemos en la Biblia, en el libro de Lucas, y dice que había un hombre llamado Simeón y una mujer profetisa llamada Ana, y que ellos anhelaban ver al Salvador. Te puedes imaginar, estaban esperando verlos. Y el día que Jesús es presentado en el templo, lo ven. El mismo Simeón hace una declaración y dice: esta es la luz para la salvación de su pueblo y de los gentiles. Es decir, la salvación de Jesús es para todos. Es para todos, tanto para judíos como gentiles, es decir, los que no son judíos. Pero después las señales servían para una adoración. Cada señal invitaba a las personas a responder con fe, adoración y obediencia. Los pastores reciben la señal en el campo, van y adoran a Jesús. Los magos tienen esa revelación, llegan y adoran a Jesús con presentes muy especiales. Era muy especial el nacimiento de Jesús, pero las señales servían para cumplir esto. Volvemos al texto. Dice que la virgen concebirá, y vamos a su cumplimiento. Lucas 1:26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, pariente de María, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María, a una joven que no había tenido relación sexual, no, llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. ¿Me ayudas a leerlo? Descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer muy favorecida, el Señor está contigo. Imagínate, María es una mujer joven, es una señorita, no es pobre, porque vemos que cuando ellos van a ofrecer, a presentar a Jesús, llevan la ofrenda que es la que corresponde al estrato más pobre en la cultura judía. Entonces ella recibe al ángel y le dice cosas extrañas, no, y ella queda confundida. Y el ángel le dice, versículo 30: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios.
¿Me puedes ayudar en el 31? Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, ¿sabes qué significa? Jehová salva. Es la base de esa palabra, Jehová salva. Claramente estaba el carácter de Salvador ahí. Él será muy grande. Puedes decir conmigo, muy grande. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Sabes? No hay de otra. Si es Hijo del Altísimo, para los judíos el Altísimo es Dios. Es decir, el hijo que concebirás es un hijo de Dios. Súper importante es este principio en la fe cristiana. Dice así, será hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Otra referencia a las promesas de Dios, que sería del linaje de David. Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Lo puedes decir conmigo, su reino no tendrá fin. ¿Sabes? Y María, ante todo esto, la sorpresa que tiene, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. ¿Cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? Dice, no entiendo. No entiendo. El ángel se toma el momento de explicar. Y dice versículo siguiente, 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. El bebé que nacerá será santo y llamado Hijo de Dios. Para los cristianos, este es uno de los principios fundamentales. No, Jesús es el Hijo de Dios y tiene doble naturaleza. Es divino y es humano. Es humano porque está naciendo de María, pero es 100% santo porque es obra del Espíritu Santo. Esta es la doble naturaleza de Jesús. No lo puedes perder, porque en la fe cristiana es fundamental. Alguien sin pecado es el único que califica para pagar por tu pecado y mi pecado. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Si Jesús no es santo, tendría pecado y su pecado lo condenaría y correspondería a la muerte a causa de su pecado. Pero como Jesús es santo y se mantuvo santo, Jesús pudo ir a esa cruz y pagar por tu pecado y mi pecado. Es decir, el Hijo de Dios venía a este mundo para pagar por nuestros pecados. Wow, déjame contarte una historia de Navidad que está en el libro de Juan, y es el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es otra historia de Navidad en el Evangelio de Juan. Dale un aplauso fuerte. Wow, ¿sabes? Me encanta ese versículo porque dice: Jesús no vino a condenar al mundo, versículo siguiente, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos había condenado. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, no fuera santo, no podía llevar tu pecado y mi pecado en la cruz. Por eso el nacimiento virginal de Cristo Jesús es fundamental en la fe cristiana. Si no, nuestra fe se derrumbaría. No, estaríamos perdidos. Sería algo que no tendría una manera de ser. Entonces María se pregunta: ¿y cómo será? Por esto te cubrirá el Espíritu Santo, y el hijo que tendrás es el Hijo de Dios, es santo. Jesús 100% Dios, 100% hombre, doble naturaleza en Cristo Jesús. Eso es extraordinario. Eso es un milagro. Lo que estamos viendo con María es un milagro que era la antesala del milagro más grande y extraordinario. ¿Qué sería tu salvación? ¿Qué sería mi salvación? Wow. Por eso la primera foto de la Navidad es fundamental, es precisa, es clara. Dios estaba haciendo un milagro. Mateo 1:18, en este relato es la historia misma, pero ahora en el Evangelio de Mateo, este es el relato de cómo sucedió el nacimiento de Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, pero antes de la boda, que se realizara la boda, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Estaba comprometido. Ese compromiso de matrimonio, ese compromiso de matrimonio era tan fuerte casi como el matrimonio, pero era esa manera
donde todavía no vivían juntos, no tenían relaciones sexuales. Me llama la atención con un hombre, José, del linaje de David, y sigue siendo la misma historia, no lo pierdas de vista. Ahora, de repente quiero que veas esto. Estaban comprometidos, pero llega un día María y le dice a José: José, ¿qué crees? Estoy embarazada. Ahora, ponte en los zapatos de José. O sea, yo no sé, ha de haber sentido bien feo. O sea, yo la verdad creo que así hasta al aire se le fue, le bajó la presión. Tráigame una coca, por favor, haber dicho. O sea, la verdad que era devastador la noticia. No, pero le dice: pero no te preocupes, es del Espíritu Santo. Ay, qué bueno que lo dices. O sea, ahora lo que yo veo es que José no le creyó a María. No le creyó. No le creyó, esa es la verdad. Y dice que estaba planeando dejarla. Y como estaba planeando dejarla buena onda, sin hacer mucho problema, a la secreta, dice que un ángel llegó y le dijo: José, ¿sabes qué? No tengas miedo en recibir a María, porque el hijo que ella va a tener es dado por Dios, es engendrado del Espíritu Santo. Y por eso es que José es increíble también, porque José va a cubrir a María y va a caminar con ella y va a crear de alguna manera a Jesús en el camino. Pero ahí está, un ángel viene y le tiene que explicar a José que ese es el Hijo de Dios, que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 22: y todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor, que a través de su profeta dice: miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Wow, Dios cumpliendo su palabra, Dios dando señales y Dios cumpliendo las señales. Tenemos un Dios de compromisos, tenemos un Dios de palabra. Navidad es natividad. Es el nacimiento del Hijo de Dios mediante un milagro para otro milagro. No, por eso me encanta quitarle todo lo demás, todo el ruido que está en la Navidad, y dejar una Navidad pura. Una Navidad como fue. El ser humano estaba perdido por sus pecados. Esa era la realidad. Necesitaba un Salvador. Dios en su perfecto amor se estaba haciendo carne. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, estaba haciéndose presente para ir después a una cruz y morir por nuestros pecados. Jesús es la respuesta de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, eso es Navidad, es un milagro extraordinario. Necesitábamos ser perdonados de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es salvación y vida eterna. ¿Sabes qué importante? Dale un aplauso fuerte, porque Jesús lo merece. Pero quiero decirte esto, y me llama la atención. Si tú y yo no entendemos la necesidad que tenemos de un Salvador de nuestros pecados, y tú y yo no entendemos la dimensión de la obra que Dios se despojó a sí mismo para hacerse ser humano y servir al ser humano y morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, estamos en problemas. Tú y yo tenemos que ser responsables de nuestro pecado y agradecer a Jesús, que hizo la obra que nadie más podía hacer. Y me llama la atención, si tú y yo no estamos agradecidos por la obra de Jesús de pagar por nuestros pecados, no entendemos lo difícil de nuestra condición en pecado, que era muerte, entonces no entendemos el regalo tan especial que es la salvación de Dios. Si tú y yo no comprendemos la dimensión de nuestro pecado, creo que difícilmente somos salvos. Porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Y la Navidad significa el nacimiento de Dios
para rescatar a cada uno de los pecadores. Es el mejor regalo, es algo que nadie podía hacer, es algo extraordinario. Déjame decirte la importancia del nacimiento virginal de Jesús. Dios se encarnó, Dios se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad vino y aparece entre nosotros a través de un bebé. Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. Jesús como hijo de Dios, con un linaje divino, con un linaje santo. Es un milagro extraordinario que prepara y anticipa otro milagro extraordinario, tu salvación y mi salvación. Es decir, Dios hizo un milagro, pero ese milagro estaba preparando el siguiente milagro, que era tu salvación y mi salvación. Sabes, me gusta esto. Por eso Jesús, el único calificado para salvar al ser humano de sus pecados, porque Jesús nunca pecó. Su doble naturaleza, 100% hombre, pero 100% Dios, 100% divino, sin pecado, santo. Sabes, es fundamental para todo creyente conocer esto. Jesús es santo, pero también humano. Su doble naturaleza, 100% Dios y 100% humano. Déjame decirte algunos grandes teólogos lo que dicen. Martín Lutero dice esto: el nacimiento virginal de Cristo es un milagro único que proclama la llegada del Salvador nacido sin pecado para salvar a los pecadores. Wow, eso es lo que dice Martín Lutero. John Stott, un gran teólogo, dice esto: el nacimiento virginal asegura que Jesús es plenamente humano, pero también plenamente divino, capaz de reconciliar a Dios y al hombre. Wow. Algo que dice C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, un teólogo también: el nacimiento virginal de Cristo es el punto en el que algo más allá de la naturaleza irrumpe en la naturaleza. El Hijo eterno de Dios entra en el tiempo y en el espacio. Es extraordinario el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, déjame contarte la Navidad con otro versículo. No sé si tú has buscado la Navidad en los evangelios, y cuando tú vas a Juan no encuentras mucho, no encuentras lo que normalmente encontramos en Lucas o encontramos en Mateo. Pero déjame contarte esta historia de Navidad, me puedes ayudar a leerlo. Y dice así, Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. O sea, yo estoy entendiendo que decimos: ay caray, ¿qué es lo que me quiere decir? Escucha, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escucha bien, brincamos versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se encarnó, el verbo se hizo carne, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas. Esta es la historia de la Navidad en el Evangelio de Juan. Wow. El verbo ya existía. Dios no nace, simplemente aparece, entra en escena en la naturaleza humana, pero Él es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Me dejas contarte otra historia de Navidad desde el Nuevo Testamento? En Filipenses, me encanta esto. El ser humano tiende a la idea de grandeza. El ser humano tiene a la idea de vanagloria, de crecerse. Veo una historia que pasa en el libro de Génesis, y veo dos historias en el libro de Génesis en realidad. Una, lo que conocemos como la Torre de Babel, que los seres humanos en ese momento se juntan para hacerse un nombre famoso, para hacerse un nombre grande, y empiezan a construir algo que va hasta el cielo para tocar el cielo. Es decir, querían ser como dioses. Eso es lo que quiere hacer el hombre, quiere parecerse a Dios de alguna manera. Hay una historia en el Génesis con Adán y Eva, y la serpiente dice al fin de cuentas: si prueban de este árbol serán como dioses. Pero la historia de la Navidad es extraordinaria, porque Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo para hacerse ser humano.
Y ser humano, servir al ser humano y morir en la cruz. Esta es la historia desde el libro de Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, es el apóstol Pablo, ni por vanagloria. Puedes decir conmigo, ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, ayúdame a leerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow, nos enseña cuál era la historia. Otra vez, Dios se despoja a sí mismo. Es decir, de esa manera se vuelve ser humano y nos está hablando. Y no nada más ser humano, es decir, Dios está como bajando, y en esa manera que va bajando se hace como ser humano, y después como ser humano, como siervo del ser humano, y no nada más como siervo, sino muere en una cruz a causa de nuestros pecados. Es algo que se le conoce la descensión. Teológicamente, descensión, es decir, bajó. Pero en un momento Jesús también resucitó y fue llevado a los cielos y está como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero que veas esto. Y Dios habla, por lo cual Dios también, lo puedes decir conmigo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es la misma historia de Navidad. Es una victoria poderosa. Es Dios viniendo y rescatándonos. Wow, la Navidad es un rescate extraordinario. Es un rescate absoluto. Dios rescatando a los pecadores. ¿Sabes? Esa es una historia increíble. Ahora, Jesús nació, pero Jesús nació para morir en una cruz. O sea, nos quedamos a veces en la primera escena. Nos quedamos que Jesús nació, pero tenía un propósito. Y tenía un propósito, nuestra redención. Y para nuestra redención Jesús iba a morir en una cruz. Y aquí viene el punto tan fundamental. Como Jesús moría en una cruz cargando nuestros pecados, estaba pagando tu cuenta y mi cuenta. Pero como Jesús no tenía pecado en sí mismo, sino Jesús era santo, la muerte no pudo retenerlo, es decir, no pudo vencerlo. Y Jesús venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y está resucitado y vive. Es decir, Jesús vino a morir, pero también vino para vivir. Jesús vino para dar vida. Mira, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando con ese nacimiento. Gálatas 2:20. Me encanta porque está hablando de la vida. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora ya no vivo en la carne, sino vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesús vino a darnos vida. Juan 10:10. Es impresionante este versículo. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero el propósito, Jesús hablando, dice: mi propósito es darles una vida plena, una vida en abundancia. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Juan 5:12, tan importante: el que tiene al Hijo tiene la vida. Wow. Jesús murió para darnos a ti y a mí vida y vida eterna. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor esta mañana? Dios es bueno. Dios es bueno. Si me ayuda alguien aquí con el teclado, se lo voy a agradecer. Entonces había señales, y el nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios en una virgen, era fundamental. Lo hemos entendido, y eso es fundamental en la fe de todo creyente. Pero quiero decir dos cosas antes de terminar de una manera rápida. No vamos a profundizar mucho, pero otras de las señales es que nacería en Belén. ¿Me ayudas leyendo Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Igual,
Miqueas, profeta, unos 730 años del nacimiento de Jesús, diciendo dónde va a nacer el Mesías. Esto es sorprendente, no nada más cómo, sino dónde va a nacer el Mesías exactamente. Ahora, cuando tú y yo vemos esta historia, a mí me impacta y me da una paz tremenda, porque José y María son de Nazaret. Son de Nazaret. Está por nacer, María está allá. Yo me puedo imaginar a un José carpintero, ya hizo la camita para el bebé que viene, y ya está todo contento, y de repente viene un cambio de jugada. Yo no sé si el ángel Gabriel estaba ahí nervioso, porque dice, hey, ya van a nacer y están en Nazaret, pero la profecía es en Belén. O sea, no sé si estuviera estresado, porque algo tiene que pasar ahí en ese camino. Y sabes, me gusta porque Belén es pan, y el pan del cielo iba a estar ahí, y el que comiere de ese pan no va a tener jamás hambre, porque es la salvación que Dios da. Pero la Biblia toda se relaciona en esto. Entonces están ellos, eso se había dicho. Ahora ubícate en la historia. María está a punto de tener al bebé. Está así, punto. No sé si has visto a alguien que ya está así tan, dices, ya ni te muevas, ¿no? Así, yo a veces, ya ni te muevas, ya mejor velo por la línea, ve en línea la prédica. ¿Sabes que un día casi tuvimos un parto en la iglesia? Ahoritas, así estuvo, así interesante, ahoritas, así estaba ya por tener al, ya se quedaron pensando. Pero mira, estaba así, estaba por nacer. La distancia más o menos de Nazaret a Belén son unos 30 y tantos kilómetros. No es tanto, pero caminando es otra cosa, embarazada otra cosa. Entonces es aquí el cumplimiento. Lucas 2, 4 y 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su pueblo, cada uno a su ciudad, cada uno al lugar donde ellos eran. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Estaba dicho que sería un retoño, que Dios establecería sobre David su reino, y su reino no tendría fin. Sabes, estaba dicho esto, y se van cumpliendo profecía tras profecía. Pero de repente Augusto César, ¿sabes quién es Augusto César en ese momento? Es históricamente el primer emperador romano, hijo adoptivo del famoso Julio César, el gran héroe romano. Sabes, él es el gobernador, y Dios lo usa para hacer un edicto para que en vez de que Jesús nazca en Nazaret, tenga que nacer en Belén, y la palabra de Dios se cumpla. Déjame decirte que Dios tiene todo el poder. El César era la autoridad máxima, totalmente máxima, sobre el mundo de aquel momento. Pero hay alguien que está sobre la autoridad máxima, que ese es nuestro Dios. Él es el Dios altísimo, Él es el Dios soberano. Wow. Ahora déjame que veas esto, porque en medio de eso, tú y yo a veces estamos en momentos donde parece que todo está fuera del plan de Dios, ¿no es cierto? Ay, va a nacer, está acá y en el camino. Ellos no saben si va a nacer en esos kilómetros que está allá, pero la mano de Dios está sobre todo el caos que hay ahí. Para ti, para mí es un caos, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cómo que van a nacer? ¿Y cómo que no en un hospital? ¿Cómo que van a nacer? ¿Cómo que no hubo lugar? Ay, o sea, me desespero. Pero sabes, Dios tenía todo el control. Tú y yo nos desesperamos, pero Dios tiene todo el control. Dios tiene nuestra salvación en sus manos. Tú y yo tenemos que aprender algo. En un mundo bajo un caos hay un Dios que sigue teniendo todo el control. Tú y yo podemos descansar en un Dios soberano. Wow. Para mí esta historia, yo tiendo a ser controlador. Yo tiendo a que no me gustan las cosas cuando salen de control. A mí me gusta un poco que las cosas sean como las pensé, y cuando salen de control me siento mal. Pero aprendí esto, que siempre van a salir cosas de mi control.
pero que nunca van a salir del control de Dios. Tú y yo tenemos que descansar que hay un rey soberano y todas las cosas están bajo el control de Dios. A veces las cosas no son como tú piensas. Y vamos a comprar nosotros el terreno que hoy tenemos. Cuento este testimonio para terminar. Íbamos a comprar ese terreno, pero había otro que a mí me gustaba porque era menos riesgo, lo podíamos pagar más fácil, entonces era un poco más chico y a mí me gustaba. Me gustaba porque era más fácil. De hecho, me llevé a Sarita, mi hija. Ese día no estaba mi esposa, estaba afuera y estaba con sus papás. Y le dije: Sarita, tenemos que tomar una decisión. Y vente, vamos a orar y vamos a ir enfrente de los terrenos, de los dos terrenos. Y fuimos a uno que era más chico, que podíamos pagar, que yo me inclinaba por ese. Y fuimos al otro. Y le digo: Sarita, ¿qué piensas? ¿Cuál de los dos, hija? ¿Cuál sería tu consejo? Dice: ay, papá, el chico no cabemos. El grande, es fácil, está fácil el grande. Y yo quería el otro. Y le intenté al otro. Y de repente no se pudo el otro. No se pudo el otro. Y hace unos días pasaba por ese terreno otro que están cerca, y me encuentro una subestación de gas en el terreno contiguo al nuestro. Y dije, para mí algo que me era molesto en su momento, Dios sabía que ahí se iba a construir una estación de gas de esos de ducto, y nosotros íbamos a estar al lado y sería mucho riesgo. Pero Dios nos tenía otro lugar libre de gas, adecuado para nosotros, porque Dios tiene el control de los tiempos, de las circunstancias y de los eventos. Dije: Señor, tengo que aprender que en medio del caos tú sigues teniendo el control de nuestras vidas. Cierro con esto esta mañana. Sabes, se cumplió, nació en Belén. Conocemos la historia. Dios tiene el control de todas las cosas. Era del linaje de David. Porque déjame decirte esto: Dios le hizo una promesa a David, y Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Hace un tiempo me tocó ir a un congreso, mis hijos muy chicos, y había alguien cantando, y yo sentí que Dios me dijo: tus hijos un día los vas a ver así. Un día los vas a ver así. Y yo he orado mucho por eso, que mis hijos sirvan a Dios. Y hoy nos tocaba ver a mi hijo Josías aquí en la alabanza. Y yo digo: Dios va a cumplir su promesa. Hay muchas promesas que Dios te ha dado, muchas promesas que quizá tú has olvidado, pero Dios no las ha olvidado. Siguen vigentes porque Dios es un Dios de pactos. Quiero levantar nada más una, porque para eso murió Jesús en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es esa salvación para todos, y yo lo creo con todo mi corazón, que esa obra, que es un milagro poderoso, que ahora es una realidad en tu vida, que tus pecados fueron pagados por Cristo Jesús, también están persiguiendo tu casa para traerlos a una salvación completa. Gloria a Dios. Ahora cierro con esto. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, Jesús nacería como un niño, el Hijo de Dios se mostraría como un niño. Pero dice: un hijo nos es dado. Es el Hijo de Dios. Y es dado significa es un regalo. No lo puedes comprar, imposible, no puedes. Es un regalo. Dios nos ha dado a su Hijo, y es un regalo. La salvación es un regalo. Siempre que pensamos en Navidad estamos viendo un milagro primeramente, pero otro milagro está cerca, que es la salvación de Dios. Porque un niño nos ha sido dado, el principado sobre su hombro. Sabes, tiene toda la autoridad, y llamarán su nombre, lo puedes decir conmigo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nos está diciendo que ese Emmanuel, llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, viene con esta característica: Él es admirable. El nacimiento de Jesús es admirable. Vinieron esos magos de Oriente y era admirable. Vinieron los pastores y era admirable. María recibía expresiones de adoración y era admirable. Jesús creció, empezando su ministerio. Dicen: ¿quién es este que los vientos le obedecen?
¿quién es este que calma las tormentas? Era admirable. La gente venía a ver a Jesús y decía: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Es exactamente el Hijo de Dios. Ese es Emmanuel, ese es Dios con nosotros. Y dice que es consejero. Déjame decirte algo: Dios vino no nada más para darnos salvación y vida eterna, que es lo más extraordinario que cualquier ser humano pueda recibir, pero también vino para estar con nosotros. Y tú y yo somos el resultado de nuestras decisiones. El día de hoy eres el resultado de las decisiones. Y tú y yo necesitamos el consejo sabio. Y Dios es el consejero. Su Espíritu Santo es esa voz, esa dirección de Dios para nosotros. Su santa palabra es dirección. Es Dios cuidándonos en el camino. Imagínate lo que costó el rescate. Entonces Dios también va a cuidar lo que ha rescatado. Él es consejero. Él es sabiduría para tu vida. Él es toda la sabiduría. Dice que es Dios fuerte. Es Dios todopoderoso. Es un Dios extraordinario. Déjame decirte que hay cosas que tú y yo no podemos hacer, pero hay un Dios que sigue haciendo milagros. Hay un Dios que sigue haciendo señales para mostrar a Jesucristo. Hay un Dios que sigue sanando personas. Hay un Dios que sigue salvando personas. Hay un Dios que sigue restaurando vidas, matrimonios, la salud, la vida de muchos, restaurando vidas encadenadas. Sigue dando señales. Ese es el mismo Dios fuerte, que no hay nada imposible. Dice que es Padre eterno. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes orarán así: Padre nuestro. Tenemos un lugar en su casa y nada nos puede alejar de él. Y dice: príncipe de paz. Él tiene el dominio. Él es Jehová Shalom. Él es príncipe de paz. Quiero invitarte que te puedas poner de pie en esta mañana, que ahí con tus ojos cerrados un momento puedas quitar el concepto de la Navidad que tenías y puedas hoy levantar el concepto de la primera Navidad. Es Dios haciendo el milagro de nacer como un bebé. 100% Dios, 100% hombre, para tomar tu pecado y mi pecado y pagarlos con su vida en la cruz. Y venciendo la muerte, resucitar al tercer día para resucitarnos juntamente con Él. Y Él en esa ascensión sentándose a la diestra del Padre. Y Jesús nos preparó lugares celestiales junto a Él en esa victoria que Él ha tenido. Gracias, Señor. No sé si le puedes decir: gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por la obra extraordinaria de Jesús. Gracias, Señor, porque todo apunta a Jesús y esa salvación por amor de cada uno de nosotros. Gracias por llevar mis pecados en la cruz. Si no, no podría ser salvo. Y solo alguien sin pecado podía llevarlos. Por eso que la historia de la Navidad es la historia de amor más extraordinaria. La hemos abordado de diferentes perspectivas, pero en todas ellas está el amor y está el poder de Dios. Dios te ama y ha hecho eso por amor de ti. Dios tiene todo el poder y lo ha usado para tu salvación. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es príncipe de paz. Él vino a darte paz. Que tú y yo podamos descansar, que en medio de un caos Dios está bajo el control y quiere traer su salvación. Yo quisiera que hoy pudiéramos en estos días celebrar la manera correcta lo que es la Navidad. Pero quizá algunos de nosotros hoy podamos experimentar lo que es nuestra primera Navidad. Que el Hijo de Dios venga a nuestras vidas para darnos vida, habiendo pagado por nuestros pecados en una cruz, siendo limpiados de todos nuestros pecados, recibiendo la salvación el día de hoy. Yo quiero invitarte que hagamos una oración en general, pero para uno será la primera oración, será su primer momento de conocer a Dios.
a través de Cristo Jesús. Podemos hacer esta oración juntos y decirle: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, que te encarnaste, que te hiciste ser humano con el propósito y la misión de darme salvación y vida eterna. Y para ello, sin pecado, irías a la cruz, tomarías todos mis pecados y pagarías por completo mi cuenta en el Calvario. Te doy gracias, Jesús, por tu amor, y hoy me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Me decido alejar de ellos. Tomo la decisión de seguirte todos los días de mi vida. El día de hoy, Señor, afirmo tu salvación, recibo tu salvación y te doy gracias por haber nacido en mi vida, que me has dado un nacimiento nuevo y una eternidad contigo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jesús. No sé si puedes tomarte un momento para darle gracias.